Bueno, ahí estamos en directo. Vamos a continuar con este curso de Ho'oponopono sobre la sombra, cómo hacer para reconciliarnos con nuestra sombra. Y como hice la otra vez, preparé un video para que vayamos viendo, no solo que vayan escuchando, sino que también vean el texto y podamos comprender de qué se trata esto de reintegrar la sombra, de integrar los opuestos, ¿no? Hoy el videíto que vamos a ver, ahora se los voy a mostrar. ¿Sí? Es la continuación, obviamente, de lo que comenzamos la vez anterior. Según Jung, la salud psicológica consiste, en parte, en mantener un justo equilibrio entre el ego ideal, Jung a la persona, ¿no? Le llama el ego ideal, ese que creemos ser, ¿no? La persona, y la sombra. Un equilibrio, fíjense, en un equilibrio. Para comprenderlo, vamos a examinar los efectos nocivos de la promoción de uno de los dos componentes en detrimento del otro, o sea, el ego ideal y la sombra. ¿Qué sucede con este ego ideal y con esta sombra? ¿Por qué están en conflicto? ¿Qué le ocurre a una persona que se identifica exclusivamente con su ego ideal? Es decir, con su persona, solo con la máscara. ¿Se acuerdan que la otra vez dijimos que la persona era la máscara? Tal identificación arrastra consigo la negación, no solo de las pulsiones de su sombra, sino de su misma existencia. Cuando yo solo me identifico con el ego, estoy negando mi existencia. Además necesita una obediencia estricta a los códigos de un medio social. O sea, el que está totalmente identificado con el personaje, con la persona, solamente le importa lo que dice el mundo. O sea, le importa aparentar, o sea, dar una imagen. Nunca descubrirse a sí mismo. Motivada por el temor a ser excluida, desencadenará una ansiedad incontrolable ante la más pequeña infracción por su parte de estas reglas. Son esas personas muy rígidas, muy estrictas, que quieren ser totalmente correctas y jamás equivocarse en nada, nunca quedar mal ante nadie, ¿no? Es muy importante la imagen. La persona muy atenta a adivinar las expectativas reales o imaginarias de su medio, a cuidar constantemente su imagen social, terminará renunciando a satisfacer sus aspiraciones legítimas, ¿no? Por lo general, la persona que vive así vive frustrada. Hola Hilda, bienvenida. Porque obviamente nunca puede ser ella misma. Hoy vamos a hablar mucho de este tema del sí mismo, a ver si podemos comprender lo que es el sí mismo. Claro, solamente me importa la fachada, ¿no? Es como, vamos a suponer, en casa, yo tuviera una linda fachada de mi casa, un lindo frente, un lindo exterior, pero adentro mi casa es todo un desorden. Bien, algo así podríamos decir, ¿no? El tipo del perfeccionista, ¿no? La persona perfeccionista justamente es un ejemplo de esto. El perfeccionista, el que quiere ser perfecto, jamás equivocarse. Incapaz de permanecer en contacto con su sentido y de expresarlo, o sea, el sentido que tiene la vida para él, ¿no? Y poder expresar justamente ese sentido en la vida, intenta disimular sus debilidades, ¿sí? Por miedo a verse pillado en falta, o sea, que lo encuentren siendo incorrecto. Está siempre en estado de alerta y teme meter la pata en cualquier situación, ¿no? Esas personas que son muy artificiales, muy superficiales, se arman mucho, se cuidan mucho de lo que están diciendo, ¿no? Porque no quieren meter la pata en nada, ¿no? Quieren quedar siempre bien. Se encuentra en un perpetuo estado de estrés. ¿Será por eso que hoy en día la mayor parte de las personas viven en estrés, ¿no?
porque estoy sosteniendo un personaje, sosteniendo una máscara. Nadie se asombrará entonces de su intransigencia tanto con respecto a sí mismo como con respecto a los demás, así como de su rigidez psicológica, moral y espiritual. La persona rígida, perfeccionista, tiene estas características, obviamente que su sombra la tiene totalmente reprimida, ¿no? Los esfuerzos desplegados por el perfeccionista para dar al traste con la emergencia de su sombra serán a la larga insostenibles. Va a llegar un momento que no lo va a poder sostener esto. La tensión psíquica resultante provocará toda clase de reacciones penosas. Son personas que se vuelven obsesivas, que tienen miedos incontrolables, prejuicios, desviaciones, todo referido al plano moral, ¿no? Por no hablar del agotamiento psicológico y los estados depresivos que va a sufrir. Por lo general, la persona depresiva es la persona que está muy identificada con la persona, ¿no? Valga la redundancia, con el personaje. Tan compenetrada en sostener la persona, su imagen, que obviamente eso es agotador. Entonces termina por deprimirse. Este tipo psicológico podría compararse a aquel que el teólogo Richard Coté describe como el intolerante con la ambigüedad, que presenta los rasgos siguientes. Tiene una débil autoestima, tiene un pensamiento rígido, un espíritu estrecho, es dogmático, es ansioso, tiene un etnocentrismo acentuado, fundamentalismo religioso, o sea, se agarra mucho a sus ideas, a sus creencias, ¿no? Conformista, es muy prejuicioso, ¿no? Y tiene una creatividad débil. La persona con estas características es la persona que prefiere estar identificada con su ego ideal y no logra integrar su sombra, vuelvo a repetir. A primera vista, el cuadro parece desesperante. Sin embargo, recordemos el refrán, no hay mal que por bien no venga. La depresión de un individuo será un signo claro de que se está imponiendo un cambio y de que ya no debe continuar identificándose con su ego ideal. O sea, es como una llamada de atención la depresión, ¿no? Este fenómeno se verificará sobre todo en la mitad de la vida. Recuerden que la vez anterior hablamos de que hasta los 30 años más o menos nosotros estábamos totalmente construyendo nuestro ego y después de los 30 en adelante lo empezamos a desconstruir, ¿no? En el momento en el que el reconocimiento de la sombra se hace más imperioso, la persona reconocerá entonces que ha llegado para ella el momento de hacerle sitio a la sombra que en vano intentaba ocultar. Por más que yo intente ocultar la sombra va a aparecer una y otra vez. Identificarse solo con la sombra, o sea, recién hablamos de identificarse solo con el ego ideal. Ahora vamos a ver qué pasa cuando me identifico solo con la sombra. Es otra manera insostenible de resolver la tensión persona-sombra y consistiría en privilegiar el lado sombrío de uno mismo y en obedecer justamente a las pulsiones que me vienen de la sombra sin aplicar el discernimiento. Quien opte por esta solución se convertirá rápidamente en víctima de su sombra, adoptando toda clase de conductas reprensibles. Tendrá comportamientos desviados, instintivos, primitivos, infantiles, regresivos, etc. La vida en sociedad va a resultar imposible para él porque dejaría entonces el camino libre a justamente todas estas inclinaciones sádicas, envidiosas, celosas, sexuales, etc. En pocas palabras, el que consiente en convertirse en su sombra se condena a vivir bajo la autoridad de sus concupiscencias. Fíjense, acá tenemos los dos extremos. O la identificación total con el ego ideal, con la máscara, con la persona, o la identificación con la sombra.
lo que tenemos que lograr es integrar estas dos partes en nosotros. La novela de Robert Louis Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es muy conocida, ¿no es cierto? Ola Natburg habla justamente de lo peligroso que es identificarse justamente, exclusivamente con este lado tenebroso. John Sandford, un analista junguiano, hace un análisis penetrante de esta historia, en el que el protagonista, que es el Dr. Jekyll, sucumbe al hechizo progresivo ejercido por su sombra. Al beber una poción que él mismo ha elaborado, el generoso médico se transforma poco a poco en un personaje sórdido que se llama Edward Hyde. Después de sus primeros intentos de identificación con su sombra, es decir, con su alter ego, que es Hyde, Jekyll se da cuenta del peligro que corre, ¿no? Si ustedes leyeron esta novela, llega un momento, ¿no?, que se encuentra en una encrucijada el Dr. Jekyll. Se apresura entonces a justificar esta aventura del desdoblamiento de sí mismo, que según sospecha puede conducirlo a la decadencia moral, e intenta convencerse de que hace esta experiencia en nombre de la ciencia. Para mantener su buena conciencia, califica de anodina esa transformación. Llega incluso a no ver en ella más que una cierta alegría del carácter. En verdad, el generoso trato con su doble Hyde le aporta un cierto goce que podría todo lo más llevarle a cometer locuras sin consecuencia. Fíjense, ¿no? Esto de justificar nuestras conductas también es algo común en los seres humanos. Fíjense que él es lo que hace, ¿no? El protagonista. Como diciendo, no, yo esto es un experimento científico que estoy llevando a cabo. John Sandford, en su comentario a la obra, muestra que el error fundamental del Dr. Jekyll fue la temeridad de consentir convertirse en su sombra. Lejos de intentar establecer una tensión fecunda con su doble, el Dr. Jekyll rehúsa la incomodidad de su situación y elige perderse en Edward Hyde. ¿No hace otro tanto el libertino cuando afirma que la mejor manera de librarse de una tentación es sucumbir a ella? A medida que Jekyll se complace en devenir Hyde, en transformarse en Hyde, cede cada vez más a las exigencias de este tenebroso personaje. Sus repetidas resoluciones de querer detener el asunto retornará incluso a su práctica religiosa para conseguirlo, no logran liberarlo de la influencia de Hyde. Llega un momento que la sombra como que se apodera de él. Alcanza entonces un punto de no retorno en el que todo sentido moral y todo dominio de sí mismo se le escapan. Queda desde entonces a merced de fuerzas diabólicas, contra las cuales ya no puede hacer nada. Impotente para oponer resistencia a sus pulsiones sádicas, llega a matar a su colega, el buen Dr. Carroll. La aventura del Dr. Jekyll ilustra claramente el fracaso a que conduce el abandonarse a sus pulsiones de la sombra, y esta actitud, lejos de resolver la tensión moral, no favorece en modo alguno a la reintegración de la sombra, que es lo que justamente es el camino, ¿no? El tercer callejón sin salida, en esto de querer integrar nuestra sombra, es el mantenimiento de una doble vida. En este caso, los individuos llevan habitualmente una vida moral ejemplar. Su reputación como cónyuge, padre, ciudadano, modelo, es la envidia de todos. Y a esa persona después le sobrevienen momentos de fatiga o de depresión. Se toman entonces libertades con respecto a sus principios morales. O sea, como que van de un extremo al otro, ¿no? Estos extravíos temporales de conducta asumen formas variadas. Calaveradas amorosas, aventuras sexuales, accesos de cólera, excesos de la bebida.
pequeñas indecencias, calumnias, maledicencias. ¿Mm? Podríamos decir que es la persona que vos la ves toda muy correctita, pero de repente esa persona tiene accesos de reacción extravagantes, ¿no? Bueno, como que muestra una doble cara. Estas personas, seducidas un instante por la tentación, se recobran, después lamentan su falta y después toman buenas resoluciones, hasta que vuelven a sucumbir otra vez, ¿no? Son como que están en un círculo infernal metidas, porque por mucho que intenten escapar de su sombra, vuelven a caer una y otra vez. No puedo eliminar un dilema eliminando uno de los aspectos del dilema, que es lo que nosotros queremos hacer. Más lo que estamos en estos caminos espirituales, nos pensamos que entonces eliminando el ego, entonces ahora vamos a ser buenecitos. Y nos ponemos en lucha con el ego. Por eso no logramos nada, no vamos a ninguna parte, ¿no? Así ocurre en este dilema, ego ideal versus sombra. Es importante asumir la tensión que resulta de esta lucha. Al comienzo, el sujeto se siente tenso y atraído por dos realidades en apariencia inconciliables hasta contradictorias. Pero si persiste en permanecer en este incómodo estado, verá cómo su yo profundo, el sí mismo, el que realmente somos, se encarga de armonizar estos polos, esa parte nuestra, ¿sí? Que en el Ho'oponopono le llaman la divinidad, el supraconsciente. En otras filosofías le llamarán el Espíritu Santo, en otras le llamarán, bueno, cada uno tiene un nombre, ¿no? Esa parte nuestra es la que se encarga de armonizar los polos, ¿no? Para pasar a ser complementarios y no opuestos. El enfrentamiento dramático del ego y de la sombra ha recibido diversos nombres en la literatura simbólica que en una perspectiva espiritual aborda el terreno de la psique. Baste con mencionar, por ejemplo, los alquimistas lo llamaban nigredo, los místicos la noche de la fe o la noche oscura del alma. En los mitos de Osiris y Dionisios se describe como, con términos gráficos, ¿no?, como el desmembramiento de la persona. En el chamanismo se habla de despedazamiento y de cocción en el caldero. Fíjense en los términos, ¿no? Por otra parte, los ritos iniciáticos describen el conflicto ego-sombra bajo la forma simbólica de una tortura o un enterramiento. Más cerca de nosotros, el cristianismo lo compara con la muerte del hombre viejo y con una crucifixión. Por eso es muy importante comprender el símbolo de la cruz, ¿no?, de la crucifixión y la redención o la resurrección, ¿no?, que son términos simbólicos, no es que el cuerpo resucita. Bien. Durante su crecimiento psicológico y espiritual, toda persona verá cómo un día u otro tiene que enfrentarse a emociones y sentimientos inaceptables, así como a fuertes pulsiones instintivas e irracionales. Igualmente deberá aprender a no darles libre curso y a no rechazarlos. O sea, ni tengo que dejar que sigan su curso, ni tampoco me tengo que oponer. Simplemente tendrá que reconocer que estos movimientos forman parte de su dinamismo interno y aceptarlos, sin procurar deshacerme de ellos. O sea, todo camino que yo emprendo en que me quiero deshacer de algo está destinado al fracaso. Yo, el único camino que tengo es ir hacia adentro y aceptar, acoger, ¿no? Como explica Byron Katie en su trabajo, que ella dice bien claro que la mente no se puede parar. La gente se piensa que puede parar la mente. No se puede. Yo lo único que puedo hacer es acoger
o recibir mis pensamientos con comprensión. Por eso ella pone la mente en papel, ¿no? Y hace ese trabajo de escribir y cuestionar. ¿Qué es lo que nosotros no hacemos? Cuestionarnos nuestros pensamientos. Nunca cuestionamos nada. Lo que hacemos es justificar. Y a justificar es que por eso nunca salimos. Esta actitud de acogida que evita la autoliberación como el rechazo, se vincula a la enseñanza de la filosofía Zen sobre el tratamiento de la cólera. Abstenerse de obrar bajo el dominio de la cólera, pero guardarse de rechazarla. Acogerla en uno mismo, con el fin de domesticarla. Comprenderme, abrazarme, atenderme, podríamos decir también. En el curso de la vida, la sombra crea sin cesar estas divergencias entre entidades psíquicas que pueden llegar a requerir su armonización. Robert Johnson sostiene que trascender las oposiciones aparentes, cultivando el sentido de la paradoja, constituye un progreso inestimable en el plano de la conciencia. Muchas personas viven de un modo dual, aman u odian, expresan sus emociones o las reprimen, trabajan o descansan, se dan a los otros o se ocupan de sí mismos, se relacionan con alguien o se aíslan, actúan o meditan, etc. Estas oposiciones aparentes se revelan como complementarias en quien ha cultivado una visión paradójica de las cosas. Por otra parte, el mantenimiento de una mentalidad dualista perjudicará considerablemente el desarrollo espiritual. Todo progreso en este orden presupone, en efecto, una visión armonizadora de las antinomias de lo real. Así el que no consigue resolver las tiranteses de su vida interior, provocadas por los conflictos de orden emocional, las pulsiones contrariadas, los deberes opuestos, los valores en apariencia contradictorios, se condena a la esterilidad espiritual. Por eso, no sé si ustedes han visto algo o escuchado algo de la Gestalt, la teoría gestáltica, de la figura fondo, que justamente habla de esto, de integrar los polos opuestos. Si yo permanezco en uno de los polos, obviamente, ¿no?, que nunca voy a estar integrado en el centro, como el péndulo, que va de un extremo al otro. Es trascender la dualidad, ¿no? En cambio, el que consigue conciliar las dualidades enfrentadas en su existencia, tiene muchas posibilidades de llegar a una vida espiritual armoniosa. Esto es lo que hace decirle a Robert Johnson, analista junguiano, que el arte de transformar las contradicciones en paradojas pertenece a la función simbólica de la religión. Para él, el sentido de la paradoja permite alcanzar un estado superior de conciencia. Por eso, vieron que en el curso de milagros hay una parte donde el curso habla de que cuando yo reconozco que todo es lo mismo, eso sería la paradoja. Pero a las personas no nos gusta estar ahí, en la paradoja. Preferimos estar en la contradicción. Por eso nos sentimos tensos, porque estamos como si estuviéramos, tironeados, sentirnos tironeados. A ver. Algunos, para intentar escapar al malestar de una tensión psíquica, ¿no? La tensión psíquica se refiere a cuando estamos con la cabeza loca, ¿no? Y lo sentimos en el cuerpo. Adoptan una postura heroica, racional y voluntarista.
Pero esta a la larga resulta insostenible. Ciertamente entra en juego un cierto heroísmo, pero se trata del heroísmo definido como la capacidad de soportar la tensión creada por dos tendencias opuestas, lo cual se parece a la crucifixión. Fíjense en que la crucifixión, el símbolo de la cruz, es dos palitos cruzados, ¿no? Y por eso cuando estoy en contradicción, me crucifico. Por eso hay que aprender a ver la vida como símbolos, ¿no? Un sentimiento de impotencia se apodera del que quiere salir de una situación así, esforzándose, luchando, racionalizando, poniendo voluntad. Por eso el famoso yo puedo, yo puedo. Hay que luchar, son cosas buenas para el mundo. En estas circunstancias, el único recurso es abandonarse a una instancia psíquica superior. Por eso cuando nos hablan de permitir, de entregarle a la divinidad, nosotros no entendemos lo que significa eso. Pensamos que le tenemos que dar algo a alguien. Nosotros solo podemos entender la entrega como que yo le doy algo a otro, ¿no? Pero es que en realidad no es así, no se lo doy a nadie. Si solo existo yo, si solo hay uno. Entonces yo creo que hay dos. Estoy en la dualidad. Ese rendirme internamente, abandonarme al sí mismo con mayúscula, a lo que yo realmente soy, a mi esencia, es lo que logra integrar los opuestos. ¿Quién es el sí mismo o el yo profundo de que estamos hablando? ¿No? Que desempeña un papel tan determinante en la reintegración de los polos del psiquismo. Carl Jung ve en él, ¿no? En el yo profundo, la imagen esta del imago Dei, o el principio divino, que está presente en el corazón de todo individuo. Pero también ve en él el centro de creatividad e integración de la persona, que posee intuitivamente el plan de conjunto de crecimiento de un individuo. O sea, nosotros ya tenemos todo dentro nuestro, está todo. Todo, por eso a veces las personas cuando estudian el curso de milagros y leen que el guión ya está escrito, piensan que se lo escribió alguien, no sé, y te mandó con el papel acá, a cumplir una misión, porque nos creemos todos heroicos y héroes acá. No, es que me lo hice yo mismo. Eso es la total responsabilidad. No estamos en manos de fuerzas externas. El poder está en mí, cuando yo recuerdo que soy el sí mismo, que soy el todo, que soy la divinidad, el ser. Bueno, cada uno llámele como le gusta el nombre, el universo, qué sé yo. El todo. El sí mismo interviene para organizar los elementos psíquicos en conflicto en un todo armonioso. Esa parte nuestra, cuerda, es la que hace esto. Si yo se lo permito, y cuando digo yo, me refiero a ese yo ideal, o a la sombra, cuando están actuando por separado. Pero cuando yo estoy identificado, o con mi yo ideal o con mi sombra, es que no puedo dar acceso al sí mismo. Por eso no contacto nunca con lo divino, con Dios. Y mi vida siempre es así. No me dejo guiar. Estar en el estado cero, el estado vacío, es eso. No sé, personas que pensaban que es otra cosa. No, no. Es dejar de pensar, de creerme que yo sé cómo son las cosas. Yo, digamos Silvina, ¿no? Cuando me refiero a mi persona. La que sabe en mí, el que sabe en mí, esa parte es a la que le tengo que dar espacio. Entonces me guía la inspiración, como dice el doctor Lem. Si no, estoy siempre en las memorias. Memorias es estar en el personaje, en la identificación con este cuerpo, con esta imagen, con esto que yo quiero llegar a ser. ¿Y cómo se lleva a cabo esta integración del ego ideal con la sombra?
simplemente evocando los símbolos trascendentes capaces de pacificar el espíritu y crear la unidad entre fuerzas psíquicas contrarias. Una vez que el individuo ha consentido ser crucificado entre su ego y su sombra, o sea que dice, me rindo, basta, basta, no doy más. Por eso le llamamos, hola Nasli, le llamamos los momentos de la sombra, como es la noche oscura del alma, ya cuando ya no damos más, que estamos de rodillas, que ya no sabemos qué hacer con nuestra vida. Ese momento es en el que actúa la divinidad. El sí mismo acude en ayuda. Y sentimos que somos rescatados por nosotros mismos, que salimos de la oscuridad. Ahí resucito. Pero primero tiene que venir esa crucifixión, ¿no? Cuando me rindo. Entonces ahí doy ese paso donde digo, no sé, no tengo ni idea de nada. Dios mío, decide tú por mí. Porque yo, la verdad, por mi cuenta, un desastre. Todos hemos hecho un desastre de nuestra vida por nuestra cuenta. Entonces ahí viene la resurrección. ¿Qué es resurrección? No es que el cuerpo está muerto y ahora se despabila y subo a la nube 14 y voy allá y me esperan con una fiesta VIP en el cielo. Mucha gente cree eso. Estamos tan aferrados del cuerpo que no lo queremos largar ni después de muertos. La resurrección es una transformación que sufro interna. Me reconcilio conmigo mismo. Dejo de estar en guerra. Para Jung, esta señala el comienzo del proceso que él le llamó individuación. Una persona que no ha alcanzado en la parte psíquica la individuación, o sea que tiene problemas psicológicos serios, hablando en criollo, no puede ir a seguir un camino espiritual, porque se va a volver más loco de lo que ya estaba. Pero por lo general, las personas hacen eso. Van a Dios, sí, ahora son espirituales, practican muchas terapias, cosas, son todos buenos, y nunca resolvieron esto. Por eso después caen en estados graves, serios. ¿No? Pero nadie lo ve esto. Pero esto no es que lo estoy diciendo yo, ¿eh? Esto lo digo porque lo dicen varios autores que me he encargado de leer y estudiar. Jung le llama individuación. Bueno, cada autor le llama de una manera diferente. Individuarse no quiere decir que ahora me identifico más con mi persona y mi individuo, no. Individuación es integración de esas partes. Por eso él dijo que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, yo voy a querer que me rija un destino ahí afuera. Que estoy en manos de fuerzas amenazadoras. Ay, esto que me pasa a mí. No, es que no nos pasa nada. Lo que pasa es que todo eso actúa, se proyecta. Lo que niego se proyecta. Bien. Entonces, también dijo Jung que no puedo iluminarme imaginando luces de colores, figuritas rosas. No, primero tengo que ir a lo profundo. Ahí. Ver y entonces sanar. Por eso nadie sana, porque nadie quiere ver sus cacas. Por eso las vemos proyectadas en los otros. Y decimos, ay, qué malas personas. Yo no sé por qué estoy rodeada de toda esta mierda. Bueno, como no la vemos dentro nuestro, la vemos ahí fuera. Sencillo. A partir de los elementos dispersos y opuestos del psiquismo, si yo lo permito, el sí mismo crea una nueva organización interna de la persona.
una complejificación del ser. Se ordena todo en mí, hay luz. O sea, ser luz es ser claro. Claro significa cuando no tengo confusión, cuando no estoy en la contradicción interna. Ay, ¿qué hago? ¿Soy espiritual o no? Ay, ¿qué hago? ¿Hago esto o el otro? Ayer voy a hacer esta terapia. Ay, no, mañana voy a hacer la otra. Ay, no sé. ¿Qué le digo? ¿Lo mando a la mierda o lo perdono? Ay, sí, lo voy a perdonar porque yo soy espiritual y tengo que ser buena. Todo eso es chorrada que no sirve para nada. No nos lleva a ninguna parte. Bien, ahora van a ver cuando hablemos del coraje, cosa que nos falta a todos. Este adquiere al mismo tiempo una mayor madurez. Cuando yo logro esto, ahí sí soy maduro espiritualmente, ¿no? Maduro. Soy yo mismo. Me siento seguro. ¿Por qué las personas se sienten inseguras en este mundo? No saben qué hacer. Porque no han integrado esto. Resuelvo estas contradicciones aparentes, porque en realidad son aparentes, son ilusorias. Entonces me doy cuenta que tanto el lobo como la oveja están en mí. No me creo ser una ovejita siempre, que hace ve, ve. No, si el lobo está con nosotros. Lo importante es no ser un lobo y salir al mundo disfrazado de ovejita, ¿no? Es integrar. Trascender la situación que crea el conflicto entre el ego y la sombra. Esta situación entre el ego y la sombra crea un conflicto en nosotros. El sacrificio del ego. Vamos a ver qué es el sacrificio del ego, porque no es que tengo que sacrificar nada. Para resolver la tensión enunciada, el ego debe primeramente soltar prenda. El famoso soltar, que todo el mundo quiere soltar. Ay, sí, yo suelto, suelto, suelto y confío, suelto. No lo voy a alcanzar porque escuche el mantra, porque lo repita como papagayo. No lo voy a lograr así. Para soltar prenda, me tengo que dar cuenta que la tengo puesta la prenda. Por ejemplo, si tengo un pantalón hace un mes y nunca me lo saqué, bueno, ya el pantalón huele a sucio, va a salir caminando solo por la calle mi pantalón cuando me lo saque. ¿No? Bueno, soltar es darme cuenta que lo tengo puesto, que es mío. Es mío. 100% de responsabilidad. Está en mí. Si no estuviera en mí, entonces yo no vería eso ahí. Lo que yo veo ahí fuera es porque está en mí, pero en mí no para que ahora me dé con un palo y diga, ah, no. Hay que entender muy bien esto de la proyección, los espejos y todo esto, porque si no nos hacemos mucho lío. Está en mi psique. Y no lo voy a lograr, no voy a lograr soltar prenda negándolo. Solo reconociéndolo, haciéndome responsable. Sin embargo, en esta situación todos tendemos a tener miedo, por eso no podemos soltar. Lo principal que no podemos soltar es el control. Todos creemos tener el control de nuestra vida. Por eso estamos separados. Después queremos ir a Dios. Claro, pero para ir a Dios primero hay que soltar el control, que yo no quiero soltar. Por eso me hice otro Dios pequeño, un Dios ego, a mi imagen y semejanza, que es mi cumplidor de deseos, y ahora yo le pido cosas para satisfacerme yo. Pero después me canso, le pido otra, y después otra. Así hacemos con las personas. Ah, y ahora soy amiga de esta. Ah, después esta ya no me sirve para nada. Como las bombachas. Hola, Amanda. Nos cambiamos los calzones, así cambiamos de personas. Ay, no, ahora este no.
La pareja también. Ay, con este chongo no. Ya me cansó este. Voy a cambiar, voy a buscar otro. Y así. Así tratamos a los demás. No dándonos cuenta que así es como nos estamos tratando a nosotros mismos. Después quiero que me valoren y que me reconozcan. Después digo que voy a sanar. Y así hacemos con todo, en todos los aspectos. Pero hay que mirarlo esto, no negarlo. Y poner la carita de inocente y creer que yo soy el bueno y todos los que están ahí son los equivocados y malos. Porque eso se llama culpar a los demás. Así no vamos a ir a ninguna parte. Entonces, el ego debe saber abandonar su actitud voluntarista, esta actitud, yo que tengo tan buenas intenciones, que ayudo a tantas personas, yo que soy tan bueno, todo lo que hago. Esa actitud hay que abandonarla. O racional, todo lo pienso. Claro, pero no me doy cuenta. Hay que abandonar esa actitud para situarme bajo la esfera de la influencia del sí divino. Dios no sabe no. La divinidad no entiende el no. Eso lo creamos nosotros. La divinidad dice sí, 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 tal como eres, te amo, hijo mío, tal como eres. Dios no nos deja de amar porque nos equivoquemos. Esas son todas ideas que inventamos nosotros. A nosotros con las personas sí. Ay, este me cagó. Bueno, ahora basta, con este no. Este me traicionó, este tampoco, tampoco. Le hago la cruz. Bueno, así crucificamos a los demás. Como nos crucificamos a nosotros mismos, crucificamos a los demás. O sea que nunca resucitamos. Por eso yo digo que estamos muertos. La gente se horrorizará, dirá, ¿esta loca qué dice? Bueno, estar vivo no es respirar y tirarse pedos. No, va mucho más allá. Debe mostrarse dispuesto a sacrificarse. Es decir, abandonar su pretensión de ser el centro psíquico y querer manejarlo todo desde su punto de vista. Porque para mí, yo opino que todas esas frases desaparecen cuando estoy en el sí mismo, cuando estoy en el estado cero, en la divinidad. Ahí sí soy guiado por el sí mismo. Bueno, por la inspiración. No importan los nombres son palabras que decimos. Ahí encima para cada palabra tenemos sinónimos. O sea que de una palabra hay como 10 que significan lo mismo. Es que el lenguaje es el problema en nosotros. ¡Ah! Lo que me dijo. ¡Ah! ¡Ay, lo que dije! ¡Ay, Dios mío! Entonces, este egocentrismo, ¿no?, que tenemos tan agarrado, es lo primero que deberíamos soltar, digo yo. Ah, bueno, gracias, Amanda. Entonces, sí, estoy acá detrás de del video, porque pongo el video porque para mí es mucho más sencillo que ustedes vean el texto que me vean a mí gesticular. ¿Para qué? ¿Cómo nos cuesta justamente soltar eso, que es lo que más difícil de soltar es, que es la idea de mí, de yo? Se llama ego, la imagen. Esta que me he hecho, que me llevó tanto tiempo. Hay personas que dicen, ay, yo hice tantos cursos, hice el curso del péndulo hebreo, del tarot egipcio, del reiki, hago esto, hago el otro, hago acá, 800 cursos se hicieron, de todo, pero no saben cómo salir de su propio conflicto interno. Eso sí, son terapeutas y ayudan a los demás.
Lo que no se dan cuenta es que están buscando ayudarse a sí mismos a través de los demás, ¿no? Pero se cree que son importantes porque son terapeutas y son menos locos que los otros locos que los vienen a visitar. No, yo cuando parece que hago de terapeuta, ya sé que yo estoy tan loca como ese otro que tengo ahí adelante, que soy yo misma diciéndome esas cosas que me dice el otro a mí. Y sanamos juntos. Si solo hay uno. Ay, no, esto de que haya uno es una cagada. A mí me gusta que haya muchos. Es más, yo quiero ser el principal, más importante. 7.000 billones de humanos en la Tierra y yo me creo ser importante. Qué bien. Eso le llaman autoestima acá en el mundo también. Qué bien. Claro. Yo también en una época creía que tenía que tener autoestima alta para que no me caguen los demás. Cuando me di cuenta que no era así. Pero hay que pasar mucho por la cruz, cargar mucho la cruz, estar crucificado bastante tiempo, que ya los clavos te duelan bastante cuando te resucitas ya. Basta. Decís, basta con toda esta chorrada. ¿Qué me importa tener 800 cuadritos colgados de la pared de mi dormitorio que cursé no sé cuántas cosas y yo en realidad no sé ni quién soy? Viene mi pareja y me dice que estoy gorda y yo lo quiero matar. Parezco el de psicosis, voy a buscar la cuchilla y ya lo corro por la habitación. Claro, eso no me doy cuenta de eso, no. Yo soy muy espiritual porque cursé todo esto. Claro. Jesús dijo en parábolas, porque el hombre pobre, ¿no?, explicaba con parábolas para que pudiéramos entender en aquella época. Igual tampoco, estamos en esta época y no entendemos nada. Porque, a ver, ya una metáfora para nosotros no es algo muy complejo. Bueno, en aquella época se llamaba parábola. Hablaba del grano de trigo caído en la tierra. Y decía, yo os aseguro que el grano de trigo seguirá siendo un único grano, a no ser que caiga dentro de la tierra y muera. Solo entonces producirá fruto abundante. Primero tengo que morir a la persona, que esta que creo ser y que sostengo con tanto ahínco. Pero si esta es la que me entorpece todo, la persona esta. Y decimos, yo ahora soy espiritual para ser mejor persona. Nos transformamos en unos hipócritas terribles, pero es que no lo queremos ver. Decimos que amamos a Dios y es mentira. Nos amamos a nosotros mismos como persona. Amo mi cuerpecito, tengo un cagazo bárbaro de tirar la pata, de enfermarme, de sufrir dolor, de que mi pareja me deje, de ser pobre. Bueno, una lista de miedos larga. Y después digo que amo a Dios. Recurro a Dios en épocas de tormenta y de crisis. Ahí me acuerdo. Entonces soy hipócrita. Es como llamar a la amiga cuando tengo un problema. Cuando me va todo bien ni me acuerdo de la pobre. Pero cuando tengo un problema, o voy y me hago 800.000 terapias con 800 terapeutas. Y cuando vi que no pude resolver nada, recurro a la pobre esta que me escucha gratis. Y resulta que otra vez vuelvo a la misma. Claro. Que me va a decir siempre lo mismo. Voy a decir, en ese momento digo, sí, claro, tiene razón. A los 2 días me volví a olvidar de lo que me dijo. Y otra vez voy a buscar soluciones externas. Lo que yo tengo que hacer es hacerme Reiki. Voy a ir con la reikista que me haga Reiki para que se me pase. Claro, en el momento parece que se te pasa, pero que después te vuelve. Me voy a tomar las flores del Bach. A ver si me dan una para la locura. Bueno, hay para acá diferentes cosas.
voy a constelarme. Che, pero me constelé y no pasa nada. Y así. Es que no sabemos quiénes somos. ¿Por qué? Porque no queremos integrar esto, no queremos morir para renacer. Entonces, como dijo también Jesús, quien vive preocupado por su vida la perderá. ¿Qué hacemos nosotros toda la santa vida? Vivir preocupados por nosotros y por los demás. Hay gente que se preocupa más por los demás que por sí mismo. Yo que me preocupo tanto, ¿ves? Preocuparme por ti es amarte. Le llamamos a preocupar, le llamamos a amar nosotros. Somos muy locos, estamos totalmente chiflados. Con eso le estoy diciendo, cuando me preocupo, no me doy cuenta que le estoy diciendo al otro, mira, pedazo de inútil, ¿no ves que vos no servís para nada? Me tengo que preocupar por vos y resolverte las cosas, salvarte de este mundo hostil, porque vos sos tan débil. Pero yo, que soy fuerte y soy espiritual, es más, canalizo al Espíritu Santo y canalizo, no sé quién es más, bueno, hay gente que canaliza muchas cosas. Yo que soy una elegida, que estoy en el lugar brillante de la vida, tengo luz, ¿no es que yo soy luz? Puedo ver, voy a ayudarte, ¿no ves, pobrecito? Y no me doy cuenta que lo único que le estoy haciendo al pobre infeliz es amargar lo peor. Es como si lo estuviera cavando una fosa y metiéndolo ahí adentro y enterrándolo. Ah, no, eso se llama ayudar en este mundo y ser buena y espiritual. Claro, lo que no me doy cuenta que si ese ser apareció en mi vida es para mostrarme que eso también está dentro mío, que yo formo parte, que es que si solo hay uno, que solo existo yo. No, pero fíjate bien, allá hay otras personas, sí. Acá también parece que hay una sentada en la silla, acá en la computadora, parece que estoy hablando. Pero es que solo hay unidad. La separación es el problema. Creerme mejor. Claro, pero sacrificarse y preocuparse son las tareas más importantes del ego. Pero yo digo que yo no tengo ego porque me preocupo por los demás. Claro, si no me miro a mí, no pierdo tiempo, ¿no? En cambio, quien no se aferre excesivamente a su vida en este mundo, la va a conservar para la vida eterna. Por eso yo les digo que estamos muertos, ¿no? Yo hablo así porque, miren, yo me lo digo a mí misma, no se lo digo a ustedes. Yo siempre me doy cuenta que me hablo conmigo misma, es que solo hay uno. Entonces pongo el énfasis para ver si me entra. A ver si me cala algo profundo. Bien, son palabras duras para nuestro personajito porque el personaje quiere ser importante. La muerte del ego es la muerte del ego, le otorga una nueva visión del mundo. Ahora apareció el sí mismo. He derrotado al mal, ahí sí realmente. La vida renace de la muerte. Eso es lo que enseñó Jesús. No que si soy sacrificado y me dejo crucificar toda mi vida, entonces puedo resucitar como Él. No. El amor divino resucita lo que estaba perdido. La persona sagaz presiente y promueve esta desintegración aparente, pero prometedora del yo. El que se da cuenta se deja inspirar, guiar. El que no, ¿qué le va a pasar? Va a seguir siempre lo mismo.
Pero en general las personas tardan en tomar las medidas necesarias porque no se aperciben del cambio que se ha iniciado en ellas. Existe entonces el peligro de que un suceso negativo, o sea, estoy siendo espiritual, bien, ahora estoy en este camino, bueno, diferentes caminos, hay millones en el mundo, bien, y resulta que de repente me enfermo y digo, oh, ¿cómo ha sucedido esto? Yo que estoy tan entregada al amor de Dios y soy tan buena, ¿por qué me ha ocurrido este fracaso, esta quiebra, este despido? ¿O por qué me siento cansada? Claro, es que se van a mover muchas cosas. Por eso primero, yo siempre les digo que hay que bailar con el diablo, para después poder estar con los divinos. El camino es así. Bueno, ahí el Jesús dijo muchas frases. Que era angosto el camino, no era ancho, ¿no? También habló de la aguja, el camello y todas esas cosas. Lo dijo de muchas maneras, nosotros no entendimos nada, por eso estamos así. Seguimos estudiando, a ver, ¿no habrá alguna solución mágica a esto? Que me tome un yuyo, no sé, algo y se me arregle, ¿no? Y no encontramos. Primero voy a sentir esta desestabilización. Me voy a encontrar perdido como turco en la neblina. Al principio sucede así. El camino no es de rosas. La acción polarizadora del sí mismo. A ver, ¿cómo es esto de que el sí mismo polariza los opuestos? Leyendo a algunos autores podría creerse que el movimiento de trascendencia hacia un más allá de las categorías del bien y el mal y de las diversas cualidades se hace naturalmente como por arte de magia. Eso es lo que creemos todos, ¿no? El solo sacrificio del ego bastaría para asegurar una cierta salud. Estas personas pasan por alto el hecho de que esta realización no es una tarea precisamente fácil. Para llegar a ella es necesario abandonarse a la sabiduría de sí mismo y al poder que tiene el sí mismo de integración. Esto exige un gran coraje, una gran confianza en este poder de curación e integración de nuestro centro espiritual del ser. Por eso Jesús dijo, estar en el mundo y no ser del mundo. Yo practico espiritualidad para conseguir cosas en el mundo. Por eso no me resulta. Por ahí a veces parece que me resulta. Y la pegué y digo, ay, viste qué bien, ahora que practico la ley de la atracción, yo resulta que pedí que me venga un novio de ojos azules, cabello rubio y no sé qué, tez morena, de 1,80 m. Y va que me viene, ¿viste? Tenía razón la ley de atracción. ¿No? Pero después pasan otras cosas, ¿no? O no se me cumple todo. Los niños creen en Papá Noel, los Reyes Magos, porque cuando somos niños necesitamos creer en la magia. Pero tenemos que dejar de ser niños. Hay que madurar. El éxito de esta empresa necesita los esfuerzos conjugados de la psicología y la religión. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Y qué significa la religión aquí en este contexto? No la religión de que soy cristiano, musulmán o no sé qué religión. No, a esa no nos estamos refiriendo. Esos son dogmas, sistemas de creencias de diferentes personas que dicen nosotros creemos en esto, nosotros somos los que creemos en esto. No. El equilibrio psicológico buscado en la superación de esta dicotomía ego-sombra depende del abandono de esa posición de control
del yo en favor de lo trascendental del sí mismo. Es el punto en donde llegamos en nuestra aparente existencia aquí en la Tierra, donde decimos, pero es que no controlo nada, no tengo idea de nada. Ahí empiezo a vivir ese aquí y ahora famoso. Porque no sé, no tengo ni idea de lo que me va a pasar dentro de media hora. ¿Por qué voy a estar pensando en lo que me va a pasar? ¿Por qué proyecto tanto? Voy a hacer esto, voy a hacer el otro, tengo que, debería, ay, tendría que. Nunca estoy integrado, nunca estoy en equilibrio. Pero es que si las cosas se hacen por sí solos y nosotros no controlamos nada. Por medio de esta función, produce símbolos unificadores que permiten y señalan nuevas síntesis psíquicas. En la zona sagrada del psiquismo se ejerce así una actividad que se puede calificar de religiosa. ¿Por qué? Porque se une. Religión viene de religare, de enlazar. Esta actividad tiene por función vincular, reconciliar los opuestos, lo masculino y lo femenino. Las personas se piensan que porque son hombres solo tienen energía masculina, no, es que tenemos de las dos, todos, hombres y mujeres. El amor y el poder se reconcilian, el sufrimiento y la salud, la pérdida y la ganancia, la acción y la meditación, la posesión y la pobreza, la libertad de elección y el deber, etc. Estoy en equilibrio, en armonía. El trabajo de conciliación del yo y la sombra, que comienza por una verdadera crucifixión, recuerden, primero viene la crucifixión, se transforma en una resurrección bajo la acción de sí mismo. Concretamente, esta conciliación es perceptible para la conciencia cuando surgen en ella los símbolos sagrados. Y no es que tenemos que imaginar ángeles tocando la arpa, nubes de color violeta. No, nada de eso. Ahora vamos a ver. Son símbolos. Los símbolos pueden manifestarse de diferentes formas en cada uno de nosotros. El inconsciente, que la mayor parte de nuestro psiquismo es inconsciente, por eso el esquemita este del iceberg, tiene símbolos. No maneja el mismo lenguaje del consciente, ni maneja palabras, ni nada de todo lo que manejamos a nivel consciente. Son símbolos que representan algo. Bien. Estos símbolos pueden manifestarse en los sueños, ¿no? Cuando estoy plasmando, no sé, haciendo alguna actividad creativa, ¿no? Pintando un cuadro, tocando música, no sé. Entonces, siento internamente esa transformación profunda en mí. No me siento tenso, en lucha. No discuto con Dios, no me peleo con Dios. Ustedes creen que se están peleando con otros o consigo mismos, pero siempre se están peleando con Dios. Es por otra parte el efecto producido en el psiquismo por los grandes símbolos religiosos, ¿no? Son símbolos. Por ejemplo, acá nombra el mandala, la cruz, el tai chi, la flor de oro, la mandorla. Hay muchos símbolos, ¿no? Que son, fíjense que por ejemplo el mandala son muchas figuras todas concéntricas, todas unidas. Unido, unido, unido.
El problema es la separación. Antes de poder encontrar la sombra, tengo que dejar de negar su existencia. Porque si sigo negándola, es que nunca la voy a ver. Bien. En general es tan ignorada que se convierte en un componente oculto del ser. Es importante entonces reconocer su presencia en uno mismo y aceptarla como una parte integrante, aunque oscura, huidiza y misteriosa de mí mismo, ¿no? Como dice Laing, la dificultad de percibir la sombra a pesar de la influencia continua que ejerce sobre uno mismo, y dice esta frase: el campo de conciencia de lo que pensamos y hacemos se encuentra limitado por lo que dejamos de advertir. Y porque no advertimos lo que dejamos de advertir, hay pocas cosas que podemos hacer para cambiar, a menos que comprendamos que lo que no advertimos influye en nuestros pensamientos y en nuestros actos. Lo inconsciente, ¿no? Eso que no advierto. Primera forma de reconocer la sombra. Descubrir el lado oculto de la persona con la ayuda de preguntas. Por eso ahora vamos a ver 8 preguntas, que de esta manera vamos a dar el cierre hoy. 8 preguntas que me puedo hacer y que yo les digo que mientras la preparaba esto, la verdad que ni yo sabía cómo se respondían. Ahí donde me di cuenta, digo, ¿cómo uno tiene oculta la sombra? Claro, porque es que no sé qué responder. Ahora van a ver que no sabemos qué responder a estas preguntas. Me voy a poner a pensar. Estamos tan desconectados que ni idea tenemos. Dice, ¿por qué tantas preguntas? Porque voy a necesitar muchas respuestas convergentes para conseguir identificar las diversas facetas de mi sombra, porque es que tiene muchas facetas. Primera pregunta. Esta primera pregunta tiene 2 partes. La primera parte: ¿cuáles son los aspectos más halagadores de tu ego social? Aquellos que te gustaría que los demás reconociesen, ¿no? Eso por lo cual yo quiero que me aplaudan. Segunda parte: ¿cuáles son las cualidades o rasgos contrarios que tuviste que rechazar para ponerlos de manifiesto? ¿Qué es todo eso que yo rechazo en mí? Lo rechazo en los demás, pero es que en realidad lo rechazo en mí. Esta pregunta se refiere a la imagen social que quiero dar de mí mismo en mi entorno. Pongamos un ejemplo. Si has deseado pasar por una persona dulce, ser una persona dulce, generosa y sonriente, ¿qué voy a tener que ocultar o disimular? La agresividad, mi egocentrismo, mis accesos de mal humor. Estos rasgos de carácter que tuve que rechazar componen de hecho una de las facetas de mi sombra. Si tienes valor para ello, identifícate con los diversos aspectos de tu sombra y dite, por ejemplo, soy agresivo, soy egoísta, tengo mal humor. Permanece atento a las emociones que se van a avivar en ti cuando pronuncio estas palabras, ¿no? Las reacciones emotivas son muy diversas. Algunos van a decir, me siento confuso. Otros van a decir, me siento culpable y avergonzado. Otros dirán, me siento dinamizado. Segunda pregunta. ¿Qué tema o temas de discusión tiendo a evitar en mis conversaciones? Estamos hablando de tal cosa, no sé, de fútbol, si somos hombres, o de qué sé yo, de maquillaje, no sé qué. Y aparece un tema.
Y yo cuando aparece ese tema me pego la media vuelta y me rajo. O digo, no, no, de eso no hablemos, cambiemos de tema. Bueno. A ver, no me gusta que hablen de sexualidad, de la agresividad, de la fe, de las ambiciones, de la incompetencia. Los temas que eludo, o sea que evito, revelan mi miedo a desvelar ese aspecto vergonzoso de mí, de lo que yo me avergüenzo. A menos que confíe plenamente en mi interlocutor, me voy a sentir muy molesto de abordar eso. Por eso vamos y hacemos terapia con el psicólogo y ahí contamos todas las cosas que no le contaría a mi marido o a mi hijo o a mi amiga, ¿no? Porque ellos no le pueden contar a nadie. Bueno, algunos van y se lo cuentan al cura, ¿no? El día en que lo consigas, elige preferentemente un interlocutor discreto y digno de confianza. Tengo que encontrar a alguien en que yo confíe, ¿no? Que no se lo voy a contar a los demás. Por eso, fíjense, como no confiamos. Creo que la desconfianza está en la sombra de todos nosotros. Habrás logrado ya reconciliarte con una parte de tu sombra. Tercera pregunta. ¿En qué situaciones sientes que te pones nervioso, hipersensible y a la defensiva? ¿Qué tipo de observaciones te sobresaltan? O sea, cuando el otro me dice no sé qué cosa o pasan qué cosa, que yo me pongo un poquito nervioso. La vivacidad de tu reacción, ¿no? Y encima me siento asombrado a mí mismo de cómo reaccioné, ¿no? Si es así, es señal de que acabas de pisotear una zona de ti mismo que no aceptas. La incomodidad que has sentido o tu reacción excesiva demuestran la evidencia de que se acaba de dañar una parte sensible de tu sombra. Yo el otro día me reía, bueno, yo siempre me río, porque ya realmente me tomo a la risa, porque veo que este mundo ya hay que reírse, porque ¿para qué vamos a llorar? Veía un video en el YouTube, bueno, esos que tienen 800.000 reproducciones, que yo siempre digo, los que hago yo, si llegan a 400 ya es mucho, me tengo que poner contenta. A la gente no le interesan estos temas, le interesan los temas esos que son egocéntricos y que hablan de la víctima y todo eso. Decía, ¿qué tienes que hacer si eres una persona paz? P-A-S. Parece ser que le llaman paz a las personas altamente sensibles. Y hay gente que se enorgullece de ser altamente sensible. Altamente víctima le llamaría yo. Bien. Claro. Ay, yo soy todo sentir. Yo tenía una amiga que ella me decía, porque yo siento todo. Yo no pienso, no uso la cabeza. Vos sos muy mental, Silvina, sos muy mental. Y yo me sentía y decía, ¿pero por qué? Me dice, claro, debo ser una mierda de persona, pensaba. Ella sí es buena, yo no, porque pienso. Y me debatía en unos conflictos, hasta que me di cuenta que tenía que unir las dos cosas, que en este mundo es importante, y se llama inteligencia del amor. Porque sin inteligencia sola, sin amor, es una cagada. Amor sin inteligencia también. Ese que es todo amor, amor, después se hace llamar paz. Paz con S, no paz con Z, que es otra cosa. No, es que tengo que integrar. No significa que soy espiritual y ahora me transformo en un ser que no se da cuenta de nada. No usa más la cabeza, ¿no? Que si la cabeza la tengo que usar, si es muy importante. Miren, yo para hacer esto tuve que usarla. Si no, no sabe. Para poder explicarles esto a ustedes, que aparentemente parece que explico, es que tengo que usar justamente la parte de la inteligencia. Y tener amor, ¿sí? Por mí, por ustedes, para sentarme a hacer esto aquí. Con las 4 o 5 personas que tengo escuchándome. Imagínense, yo no tengo 1000 o 2000 personas conectadas. Como otros que están hablando de, no sé, de cómo prender el saumerio, y es un tema muy apasionante, y lo miran 2000 personas.
No, no, no me pasa eso. ¿No? Tengo que usar las dos cosas. Si no, sería... A ver, imagínense en que yo les hablara. Ay, cariño, queridos, hermosos. Y les dijera a cada dos palabras un hermoso y un bendiciones, hermano, y hablar así. Pero ustedes se irían todos a la miércoles. Yo trato de poner las dos cosas. Y así tenemos que tratar todos. No podemos ser todo corazón. Nos va a ir mal. Bien. Entonces cuando siento que me tocan, ahí la parte sensible, ¿bien? Me tengo que dar cuenta. Si estoy en grupo, que a veces se detecta más cuando estamos en grupo, es cuando justamente alguien hace un comentario un poquito embarazoso, o tocan un tema, y ya es un silencio. Nadie sabe qué decir. Está hablando de una sombra. Por ejemplo, en una familia donde hubo un ahorcado, un ahorcamiento, hablar de la palabra soga como que medio está prohibido. Porque esa palabra me despierta esto otro. Bueno, cuando empezamos a detectar todo esto, ¿no? Por eso vieron que este Jung creó esto ¿cómo se llama? El método este de asociación, donde él le dice una palabra a la gente y la gente tiene que decir lo que le representa esa palabra, ¿no? Y ahí va detectando el inconsciente. Cuarta pregunta. ¿En qué situaciones sientes que eres inferior o que te falta confianza en ti mismo? En esas situaciones de la vida donde yo me digo, no, esto yo no sirvo, no puedo hacer esto. ¿En qué situaciones me siento así? La mayoría de las veces, ¿no? Me ocurre que no me siento a la altura, ¿no? No me siento competente, no me siento inteligente, no me siento discreto. Bueno, que no me siento de determinada manera, por lo general es cuando me comparo con otros, ahí también aparece mi sombra. Quinta pregunta. ¿En qué situaciones experimentas vergüenza? Esta es clásica, ¿no? ¿En qué terreno te causa pánico la idea de dejar aparecer una debilidad? Estamos hablando de pánico, ¿eh? Que me causa pánico. Me siento confuso si se me pide, por ejemplo, a quemarropa realizar una actividad cualquiera. Por ejemplo, estamos todos sentados. A ver vos, fulanita, vení, decí un discurso, habla o canta en público. Y que todos me observen. No, eso me da vergüenza, digo. ¿No? Bueno, ahí está mi sombra también. Puede ser en cualquier actividad. Sexta pregunta. ¿Tiendes a ofuscarte ante una crítica que te hacen? Esta es clásica. Lo que me dijo, eso que critican en mí, forma parte de mi sombra. Por más que critican, que yo me siento, lo tomo como una crítica, ¿no? ¿Qué clases de crítica te ponen nervioso o incluso te irritan? Una reacción violenta ante una observación indica una vez más que acaban de poner al desnudo una faceta de tu sombra. Por eso fíjense, bueno, como les vuelvo a decir, la vida es todo metáfora, símbolo. En el mito, en el símbolo de la Adán y Eva, fíjense, ¿qué les pasó? Ellos andaban en bola, felices, los tipos ahí comiendo los frutos del paraíso. No se hacían problema por nada. Hasta que apareció la víbora, que es un símbolo, la víbora que se enrosca, ¿ven? Cuando nos enroscamos,
y se dieron cuenta de que estaban en bolas y ahí sintieron vergüenza. Hasta ese entonces ni que se daban cuenta. Por eso ahora todos andamos vestidos, porque no se puede andar desnudo por la calle. Te meten preso, ¿eh? No vayan a ir desnudos por la calle, no es que quieran desnudar su sombra y ahora salen en bolas, no. Hay que vestirse, porque en el mundo en el que estamos tenemos que ir vestidos. Yo no me quiero desnudar, porque si me desnudo ante el otro, menos que menos ante Dios, confesarme. Como no me confieso, nunca tomo la comunión, nunca estoy en unión con. La comunión es unión en común, con, unión. Entonces, como no me confieso, no me desnudo ante Dios, no me abro, siempre estoy escondiendo cosas, por eso estamos siempre en la sombra. Ay, no, que no. Ay, ¿qué? Ay, si digo esto, ¿qué van a decir de mí? Claro. Bueno, eso me pone un poco nervioso cuando me critican de eso. Ahí me doy cuenta enseguida de que quedé en evidencia. Si reacciono siempre tan vivamente ante una crítica recurrente de mis allegados, ¿no? Significa que descubren un aspecto oculto de mi persona que no quiero mostrar. Este tipo de reacción excesiva podría ser explicado con otra hipótesis. Es que me convierto en el chivo expiatorio. Convendría entonces que me preguntase qué es lo que hay en mí que ha podido incitar a las personas de mi entorno a elegirme justo a mí como el depositario de la sombra de ellos. Porque en realidad el otro, cuando me critica, está proyectando su sombra en mí, ¿no? Recuerden que solo hay uno. Es muy importante recordar que hay uno. Hay que recordárselo todos los días. Pónganse en un cartel por ahí, por la casa. Solo existes tú. Solo existo yo. Solo hay uno. Siempre estoy en guerra conmigo mismo. Esas son reflexiones muy sanadoras. Séptima pregunta. A ver, esperen que voy a tomar un poco. Ya se me está gastando. A mí esta pregunta me dejó choqueada. Esta es la séptima. Porque ahí me vi. Porque fíjense en que hay personas que tenemos como que nos cuesta aceptar un cumplido del otro. Que nos digan, ay, que no sé qué sos, no sé, vieron algo, ¿no? Que sos creativo, que bien que haces las cosas, sos elegante, no sé. Como que nos cuesta que, ¿no? Nos hace poner incómodos, ¿no? Entonces, parece como que no, que yo no merezco que me digan eso. Yo le quiero dar el crédito a los demás, ¿no? A otros. Y me minimizo. Entonces ahí tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué me ocurre para que me defienda justamente contra estas muestras de admiración? ¿No estoy camuflando una parte de mi sombra, un ardiente deseo no confesado de ser admirado? En realidad quiero ser admirado. Cuando me admiran no me gusta, porque forma parte de mi sombra, ¿no? Recuerden que en la sombra no solo ocultamos lo negativo. Bueno, ya lo vimos la otra vez, ¿no? Octava pregunta. ¿Por qué razón me siento turbado o insatisfecho, ¿no? Por mí. O sea, que no me gusto. ¿Vieron lo que uno dice? Ay, la verdad, que mis padres, qué mal que me hicieron, ¿no? Me hubiesen hecho de otra manera. Bueno, que no nos aceptamos como es nuestro aspecto físico, nuestra imagen. O otro aspecto de nuestra persona, ¿no? Algo en nuestro carácter, ¿no? No nos pone mal eso. Nos sentimos insatisfechos. Claro, si me siento así, es muy probable que trate de disimular, ¿no? Porque para mí eso es una debilidad.
En compensación es posible que ahí me surja un ideal de éxito, de belleza, de perfección, que supuestamente y seguramente es muy difícil de alcanzar. Entonces rechazo todo lo que no se acerque a esas exigencias, ¿no? O sea, si para mí es muy importante el aspecto físico, entonces me voy a fijar qué ropa me voy a poner, cómo está mi cabello, me voy a maquillar mucho porque no quiero que se me note ninguna arruguita, un granito, nada, una imperfección, nada, ¿no? Todo esto que yo tengo que tapar, ¿no? Y disimular, está hablando de algo que yo no quiero que me vean, porque me da vergüenza, o que me digan algo, ¿no? Acerca de mí, porque no estoy dando una buena imagen o una buena apariencia. Ahí detectamos también la sombra. En definitiva, la aceptación de tus imperfecciones, tus defectos, tus deficiencias y tus errores demostrarás que has comenzado a reconciliarte con tu sombra. Cuando estoy bien, como estoy, como soy. Por eso siempre tengo que empezar por mí. Si solo existo yo. Hijo, tengo que sacar la mirada tanto de estar ahí distraída con lo que hacen los demás o las cosas que yo voy a hacer por los demás. A ver, ¿cuándo me voy a atender a mí? Me voy a aceptar. Y me voy a amar tal como soy. ¿No será este el punto de inicio de una sabiduría que se llama humildad? Humildad. Ser humildes es ser espiritual, no ser orgulloso. La soberbia no lleva para ningún lado. Y humilde no significa que yo ahora me dejo humillar. No, humildad es no sé, no tengo ni idea. No juzgo nada. Digo sí a todo tal como es. Ese es el que se cura. Porque es que está empezando a integrar su sombra. ¿No? Bueno, amigos, los voy a dejar reflexionando con esto un rato. Gracias a Hilda. Hilda dice que tiene toda la sombra. Yo también, Hilda. Estamos todos así, ¿eh? Estamos todos mal. Pero podemos estar bien. Además, cuando yo me doy cuenta que estoy mal, es porque estoy bien. Porque justamente me di cuenta. Peor es creerme que estoy bien y resulta que estoy mal. Es más difícil salir de ahí. Bueno, gracias Hilda, gracias Nadbur, Nasli y Amanda por acompañarme este ratito. Nos veremos en la próxima. Chao, gracias.